Hola, hola, conscientes y bienvenidos a otro episodio más de Diana. Y yo soy Ricardo. Wow, es increíble cómo hace mucho tiempo no grabamos y entonces siento que no sé si este episodio va a estar muy oxidada o ha sido un cúmulo de cosas encontradas porque, bueno, la verdad es que creo que ha sido un silencio profundo este último año para mí. La verdad es que yo creo que sí te va a fluir bastante porque has estado escribiendo y expresándote últimamente en todo sentido. Si bien no has hablado, pero te has estado expresando y pienso que te va a ir bien porque tu vocabulario, no sé, tu forma de expresarte, tu narrativa, todo ha cambiado. Desde la última vez que hicimos los podcasts, estoy seguro que nos van La verdad. Hola, hola de conscientes y bienvenidos a Diana y Ricardo, el podcast. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad. Estamos en un mundo caracterizado por espacios reducidos y desafíos emocionales. Unir la salud mental y el bienestar es nuestro legado. Este podcast está patrocinado por 21 días para enamorarnos. Extrañaba, te voy a ser honesta, extrañaba este espacio, extrañaba poder conversar. Si bien conversamos como pareja normalmente, porque esto es nuestro día a día, aunque a veces ya se ha vuelto un poquito menos porque he estado introspectiva y etcétera, pero sí te extrañaba en este espacio donde sacamos un tema y normalmente no lo trabajamos y solo como, ok, este es el tema y libro abierto, sácalo. Y hay muchas cosas que he aprendido de ti en este podcast y quiero agradecerte. Quiero agradecerte que este podcast a mí me ha permitido hacer una terapia contigo para poder aprender de ti cosas que no sabía de ti o ideas que no tenemos en conjunto iguales. Entonces eso me parece también interesante. Creo que el tema de hoy va a conectar mucho con lo que estás diciendo porque es un tema que no hemos hablado hace mucho tiempo y es un tema que yo tengo mi punto de vista, tú tienes tu punto de vista y sé que van a ser distintos, pero yo lo veo de un lado más social y tú lo ves de un lado más personal, introspectivo y me encanta. Antes de eso quiero adelantarles que Diana ya está casi terminando el libro, o sea, ya terminó de hecho ayer. Sí, ya lo Solo me terminé. está esperando, solo me está esperando algunas cosas, pero creo que es importante reconocerte y que en este espacio sepa todas las personas que nos están escuchando que ya terminaste el libro que venías diciéndolo por un año. Ya, Sí. lo hiciste, en pocos meses se va a publicar, se va a ir, listo, chao, vendido. Va a estar muy lindo. Bueno, vamos a hablar hoy de la cultura y la percepción del espacio. Creo que es muy interesante. Gracias por esa sinopsis, pero creo que vamos a hablar un poco en el siguiente episodio. De hecho, este es el último episodio de nuestro podcast de la 4ª temporada. Así que quiero agradecerles a todos los que han estado en esta 4ª temporada. Yo al comienzo le tiré mucha expectativa a esta temporada y al final la verdad fue más de lo que creí, porque como era un tema nuevo, como era un tema de que hablábamos de la neuroarquitectura y que es un tema que si bien está a veces implícito en nuestra vida y en nuestras profesiones, muchas veces no saben los términos y no lo vemos en realidad y no lo llevamos a conciencia cuando diseñamos. Pero la verdad me sorprendió la magnitud de gente que escuchó esta temporada y la verdad es increíble. Quiero agradecerles también eso. Así que estoy un poco melancólica porque es mi último episodio de esta temporada, aunque sé que vamos a seguir con otras temporadas. La verdad me parece triste. En sí, este fin de semana es un fin de semana de cierre de ciclos, es un fin de semana de terminaste el libro, estamos cerrando la temporada del podcast, tu cumpleaños es el lunes y estamos cerrando cosas y este episodio es básicamente para cerrar el ciclo, como a ti te gusta siempre cerrar todos los ciclos. Cerramos un ciclo, nos vamos al siguiente, pero... Y me encanta el número que viene del siguiente temporada, o sea, me encanta, es como que un número que nos ha venido persiguiendo 5. mucho tiempo, ya mucho tiempo, y creo que viene con el road trip, entonces yo creo que el inicio del siguiente va a estar increíble. Pero bueno, a ver, ya. Vamos a empezar con lo que te comentaba. Hablemos un poco más sobre la cultura y el impacto de la cultura en la arquitectura y en el diseño de interior. Definitivamente, si es que eres arquitecto, vas a saber que hay un impacto. Si no eres arquitecto, no te vas a dar cuenta y vas a comenzar a juzgar y a prejuzgar de por qué allá hacen las cosas de diferente manera, si no funciona. Ponte, vas a los países asiáticos, a los países africanos, y tienen una manera de construir de cierta manera que para nosotros no nos funciona, hablando como latinoamericanos, como los patios interiores que hacen mucho flujo de aire,
Y es como, ¿por qué hacen eso de ahí? Nunca utilizarías eso en el frío que nosotros tenemos en nuestras ciudades. Entonces, para esto hay que entender un poco de que la cultura sí afecta al diseño. O sea, como personas, culturalmente nos afecta. Hablando como cultura, religión, familia, sociedad, clima, hay muchas cosas que afectan a esto. Entonces vamos a ir desarrollando de poco a poco para poder ir entendiendo. Bueno, yo creo que veo un poco el tema de la cultura. O sea, en mi país lo veía de una manera, pero cuando tú migras, y creo que esa es otra perspectiva que podemos ver hoy por hoy, lo ves diferente. Estamos en Toronto, es una ciudad totalmente multicultural, o sea, hay de todas las culturas. De hecho, creo que los que más están concentrados aquí son gente hindú y asiática. Entonces, hay mucha importancia en esas culturas en el tema de lo que ves. Y a mí eso me ha sorprendido y creo que eso también tiene que ver con la percepción de los espacios y que vamos a hablar también, pero creo que esas culturas son como las más que están enfocadas aquí, o sea, que puedes hablar un poco del hecho de lo que ves, de cómo viven, de cómo llevan su estilo de vida. En las que más se hacen presente. Exacto. Y por eso es que Toronto es como New York, que básicamente la arquitectura y el diseño urbanístico lo que trata de hacer son espacios públicos adecuados para poder tener una reunión social adecuada para poder compartir esto cultural que tenemos. Y una de las cosas que nos caracteriza a todas las culturas, pero especialmente a las culturas que tú dices, tanto las asiáticas como las del África del Norte y también las latinas, es que nos gusta mucho estar en reuniones, porque el clima nos permite estar en reuniones en esos países. Entonces nosotros migramos a estos tipos de países y apenas hay un poquito de oportunidad. Todos estamos afuera haciendo festivales, estamos en los parques, estamos caminando, buscamos cualquier excusa para salir de las casas. Mientras que la gente escandinava, la gente que normalmente vive en el norte, como la rusa, la de Polonia, la escandinava, la sueca, Canadá, es muy introspectiva en su casa. Se mete mucho en su casa porque la mayoría del año pasa fríos y ellos no están acostumbrados a salir. La japonesa es muy introspectiva, ¿ok? Es una cultura que da mucho a la inteligencia emocional y a la paz mental. Por eso su diseño y su arquitectura va mucho a la madera, va mucho a los materiales naturales, al minimalismo. Y ahí trabajan el Feng Shui. El Feng Shui. Entonces, cuando ellos diseñan de por sí en Japón, tú te vas a dar cuenta porque es una cultura que se dedicó mucho a ellos, a su paz mental, a su fe y a trabajarse como seres humanos. Por eso te gustaría tener una casa como ese estilo, ¿no? Porque hoy por hoy lo entiendo. Antes me parecía interesante que te gustaba este hecho de tener una casa que podía ser en pleno Manhattan, pero que la envuelvan los árboles y cuando entras recién te des cuenta de que hay una casa ahí. Y al comienzo decía como, qué chévere, qué interesante, pero hoy que ya lo veo un poco más profundo, creo que puede ir también por el hecho de que la importancia que le dan a la salud mental es interesante. Y en mi caso es una necesidad de un espacio, de mi cueva, de mi espacio seguro. Y ese sería mi espacio seguro. Y por eso yo he hablado de esos temas. He hablado mucho sobre tener materiales y tener iluminaciones adecuadas para poder estar en paz mental. De la otra mano tenemos la cultura latina y especialmente la mexicana, donde trata de ser muy colorido todo y que trata de en los espacios públicos tener muchos colores y de por sí las casas están pintadas de rojo, de rosado, de amarillo. También en nuestros países en Latinoamérica tienen pintados de ese tipo de colores y son muy llamativos porque nuestra cultura se enfocó mucho en las reuniones sociales, en la fiesta, en las reuniones con amigos, que tus papás vengan a tu casa, invitar a la gente a la casa. Tu casa por lo general mínimo tenía que albergar 15 personas, mientras la japonesa te albergaba a ti. Entonces, los diseños comenzaron siendo distintos. No hay una buena, no hay una mala. Es entender las culturas, porque la arquitectura responde a la cultura que tú estás envuelto.
Pero Entonces, yo pienso que también en la latina vemos los materiales más expuestos, los materiales reales más expuestos. Siento que en estos países norteamericanos usan el material sintético o un poco más como fachadas igual podrían ser de cualquier índole material, pero no lo generan real, no lo generan natural, no ponen un ladrillo como ves en Medellín, como ves en Colombia, o sea, ves el Medellín expuesto y se ve increíble, y la mayoría de Bogotá es naranja, o sea, tú sientes que estás en ese lugar. porque el material sale de la tierra, literalmente. Cogen de la tierra y lo construyen en ese mismo momento. Acá no, acá ves El- algo un poco más como de cartón, más sintético, como más, aquí está la casa, es lo que yo Es siento, un es mi debate perspectiva. es un debate y es una discusión muy válida. Es otro tema por completamente distinto, porque es cultural, sí es cultural y podemos analizarlo lo que es el capitalismo y está metido en nuestra cultura el capitalismo y en Norteamérica mucho de nuestras vidas se desarrolla alrededor de lo que dicta el capitalismo en ese momento y el consumismo. Entonces obviamente estás diciendo que en vez de poner un ladrillo, de verdad, hacen un espumaflex que parece ladrillo y que hoy por hoy son, tú les ves por fuera, son muy reales. Me estoy topando últimamente con materiales que se ven exactamente reales. Sin embargo, no te dan las propiedades de un ladrillo. Aquí en Toronto, ¿y por qué rescatan tanto las casas antiguas de Toronto? Es porque ellos mantienen el ladrillo como la que vivíamos con Janine, ¿te acuerdas? Ujú. Esa casa era de ladrillo. Tenía los compartimientos todavía de ladrillo. Entonces, ellos aquí, si tú te encuentras con una pared así, tú la dejas, tratas de exponerla, tratas de hacerla bonita. Y gente que tiene mucho dinero es la gente que realmente está construyendo en ladrillo. Una de las herramientas más importantes que yo he utilizado para ver hacia adentro, para encontrar espacios de seguridad, es la terapia psicológica. Y sé que alrededor de la salud mental hay muchos obstáculos con los que nos encontramos, como el de poner de último cuando se trata de nosotros. Además, con quién conectar y sentirse seguro. Así que aquí te dejo una gran oportunidad. En Opción Yo encontrarás consultoras de bienestar que te guíen hacia el profesional indicado para el tema que desees tratar de tu vida. Te dejo el link en la descripción de este episodio que te enviará directo al WhatsApp. Así que comienza tu camino de bienestar porque sabemos que migrar de ideas es transformar tu vida. Opcionyo.com. Tira. Ok, pero Entonces, sí se la siente verdad, diferente, o sea, sí se claro, percibe la ciudad diferente. No vas a se huele comparar distinto. la ciudad aquí versus Colombia, como te acabo de decir, o sea, se siente y se percibe muy diferente. Ahora hay algo que... Y yo tengo ahí, antes de que cambies de tema, por eso la arquitectura canadiense y la de Estados Unidos no es tan reconocida en el ámbito de la arquitectura como la suiza, como la japonesa, como la rusa, porque ellos respetan al material como lo es, y lo exponen y lo utilizan el material como lo es. En Japón utilizan mucho la madera, y ellos también tienen mucho frío y mucha nieve como nosotros, pero ellos respetan el material. Acá en estos países no se está respetando el material y simplemente se construye como si estuviéramos construyendo una casa de cartón que es eficiente, es caliente, no se mete la nieve, pero no respeta la naturaleza en absoluto. Bueno, no sé si es mi percepción, pero en estos países lo que veo también es, por zonas tienes lugares más en baja densidad y también en alta densidad, como los downtowns, a que te vayas ya hacia el norte, donde ves ya solo puras casas y se siente más también incluso en otras partes más granjas. Aquí en Norteamérica, o sea, siento que dividen mucho los espacios de dónde vas a hacer densidad. En cambio, en Latinoamérica, si bien también lo tratan de generar, hay ciudades como, digamos, en Quito, donde sí ves un cambio significativo y no necesariamente sabes que este es el distrito financiero del todo, o sea, recién se empezó a involucrar un espacio donde existe el distrito financiero, pero en sí tú puedes ir a cualquier lado y ves la densidad en varias capas. Claro, es que ahí vamos otra vez a la cultura, crecimiento de las culturas. Y tú, en un estudio urbano, tú sabes que el crecimiento de una ciudad puede ser orgánica o O puede ser planeada. planeada. En un comienzo, como se planificaron las ciudades en Latinoamérica, fueron bajo la corona española con influencia francesa. Entonces tienes la plaza en la mitad, tienes la iglesia a un lado, tienes el mercado a otro lado y al otro lado tienes la gobernatura. Y de esa manera se comienza a hacer una cuadrícula y comienza a expandirse todo orgánicamente. O sea, el centro es planeado, pero vaya como pueda. Y pasa lo que pasa en Quito, que eso pasa en los 1500
hasta que llega a los 1970, 1950, perdón, y donde hay una nueva planificación urbana, modernista, donde te dice que te comienza a mandar diagonales, que estamos hablando, se ha visto en toda Latinoamérica, donde de repente las ciudades modernas comienzan a aparecer las calles diagonales, comienzan a aparecer estos parques raros como la Carolina. Es porque es modernista, entonces se comienzan a planear. Y por eso, en cambio, en este tipo de países, donde viene de otra cultura, que indudablemente viene desde la cultura francesa, Inglaterra y de Escocia, donde tienen una planificación no solo por grillas de norte-sur, o sea, norte-sur, norte-sur, este-oeste, sino que también te comienzan a dividir por distritos. No tratan de popular desde la mitad y hacer lo que más población puedes y crece como puedas, sino te comienzan a decir, esto es donde vas a vivir, esto es donde vas a trabajar, esto es donde van a estar las manufacturas, aquí van a estar los barcos, porque son más planificados, porque saben que en el invierno no se pueden mezclar las aguas residuales por donde vives, porque la nieve mezcla todo y puedes contaminar. Entonces, la gente siempre tiene que vivir en otro lado de donde trabaja, porque puedes contaminarles a los niños. Entonces, la cultura responde, tanto las casas como lo urbano también responde a la cultura. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho también el clima, ¿no? En las ciudades. Eso también responde mucho no solo al material, sino en sí a todo. Pero hay una cosa que sí me quiero ya pasar y es a la percepción. O sea, yo creo que tiene mucho que ver cómo percibes las ciudades. Y en este caso, hoy que puedo estar aquí ya 5 años en este país, puedes ver que las culturas se comportan totalmente diferente. Aquí en Canadá hay espacios, hay zonas que son de italianos, hay zonas que son de asiáticos, grecos, no sé, y ves o sea, la cultura ahí muchas veces, no solo los títulos, sino hay formas o hay, incluso hacen arcos en la parte de Chinatown, o sea, tienes como que la esencia de la cultura ahí. Siento que la latina todavía como que no estamos regados por todas partes, eso sí veo mucho. Y cuando tú vas a rentar una casa, también puedes lograr Lo percibir sientes, ajá. cómo viven las personas. Yo veo que los chinos viven muy amontonados. Digo los chinos porque los japoneses no, son un poco más ordenados. ¿Te Nosotros acuerdas los rentamos a chicos que una le persona. rentamos? Llegamos y esa casa era Ajá, rentamos a una persona nítida. que eran japoneses y estaban muy ordenados, tenían otro tipo de llevar su vida. Entonces, sí responde mucho. Cuando vamos también a lugares donde viven indianos, a veces hay 10 en una sola zona. Incluso es uno de los debates que existen en cualquier grupo que tú te metes aquí, es cómo ellos viven, porque pueden meterse 10 personas ahí mismo. Creo que los filipinos también. Entonces, hay diferentes maneras de vivir y también de percibir el espacio. Y eso también tiene que ver con la salud mental, que es lo que, o sea, une la neuroarquitectura, ¿no? Entonces, ¿cómo vives en esos espacios donde, digamos, si son 10, no sé si solo es por necesidad o es porque de verdad están acostumbrados a vivir así en sus países? También su manera de llevar la vida. Ahora, hoy por hoy puedo entender capaz por qué a veces el servicio al cliente es bastante bajo de parte de ellos, por la manera tan amontonada de vivir o como que la gente está, no sé, yo cuando siento tanta gente, siento una presión, entonces te irritas, te fastidias, estás como en constante alerta. Entonces no sé si eso muchas veces tiene que ver. O sea, definitivamente eso tiene que ver, pero también va a dar la valoración y qué es importante para ti y como cultura, qué es importante para ti como vida. Entonces, definitivamente, si tú regresas a ver en esos países y la pobreza extrema en la que ellos viven, cuando vienen acá, no tienen la necesidad de vivir 10 en un departamento. Ya no hay esa necesidad. Sin embargo, su prioridad en su vida no es en donde viven. Es en lujos, es en comprarse cosas, es gastar el dinero en algo más. Mientras vas cambiando de culturas, te vas a dar cuenta que las prioridades cambian y cuando llegas a una cultura latina, podemos hablar de estratos, también de estratos sociales, porque existen estratos sociales, aunque la gente ya no quiere hablar sobre esto, pero existen estratos sociales, por algo son estratos sociales y culturales, te vas a dar cuenta que la salud mental es un valor muy fuerte en la pirámide de Maslow. Entonces, los países con más desarrollo socioeconómico son los que más arriba están en la pirámide de Maslow y comienzan a ver que la salud mental es lo más importante, comienzan a gastar más dinero
en dónde viven, cómo viven y qué tan ordenado viven. Hablamos otra vez de la sociedad japonesa, escandinava, canadiense, donde comienzan a ver todo para estar tranquilos y poder soportar el invierno de una manera adecuada y pasar la depresión de invierno tranquila y bien. Esas personas no tienen esa necesidad. Su necesidad es distinta y por eso nacen nuevas culturas. Hablamos el otro día con tu hermana. Nosotros no podemos decir que somos ecuatorianos ni que somos canadienses. Nosotros somos ecuatoriano-canadienses. Tiago también es un ecuatoriano canadiense porque vive bajo la cultura ecuatoriana. Él no vive bajo una cultura canadiense 100%. Y es imposible decir aquí que tienes una cultura 100% definida. Por eso hay la italoamericana, hay la chinoamericana, y vas desarrollando culturas de esa manera porque no vives en esos países. Ya, pero estábamos hablando de la percepción de los espacios. Por eso es una Entonces, percepción. claro, pero en los espacios en los que vives, normalmente viven en Norteamérica, yo he visto mucho que se amontonan mucho de cosas. Bueno, hay incluso programas donde ves de acumuladores compulsivos y todas estas cosas, pero siempre se amontonan de millones de cosas. No sé si por este consumismo que existe mucho también aquí en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos. Entonces compran y ponen un montón de cosas, o incluso lo que más hacen es ahorrar, según ellos, usando la bodega para poner millones de papel higiénico y cosas El que garaje. vas amontonando, ¿no? Bueno, eso. Y lo que yo te estaba tratando de decir es, en Latinoamérica yo veo que amontonamos de la misma manera, pero dentro del hogar, como con estas cositas de adornos, decoración, o sea, le metemos demasiado a la decoración. Y yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. O sea, quiero decirte Hay un análisis de honestamente ahí. que hoy que fui a Ecuador hace unos meses, me sentí abrumada cuando entraba a cada casa viendo tanta decoración y tanta cosa. Y me sentía como, ¿por qué hay tanto? ¿Me entiendes? Cuando nosotros, claro, hemos venido tratando de, desde que nos fuimos a vivir solos, incluso allá, tratamos de tener el minimalismo muy a la par, siendo nuestro amigo, y nos ha costado mucho, obviamente, tratar de vivir con lo que se necesita, con o sea, el requerimiento, bueno, sí, las necesidades que uno tiene básicas, ¿no? O sea, las cosas de la ropa, lo que te pones, porque muchas veces sueles amontonar un montón de cosas por años y que no te pones, y luego cuando ya vas a sacar la ropa, si la sacas, dices como, ay, esto no me he puesto como en 5 años, ¿no? Y recién lo sacas. Pero hemos tratado de hacer incluso un proceso de cada 6 meses, hacer, no sé, quitar cosas que ya no nos sirven, aumentar cosas, y obviamente con todo el respeto y en este caso la prudencia, porque no es solo botar las cosas por botar. No. Pero eso a mí, ponte, sí me abrumó. Y también me abruma cuando veo estos programas donde veo en Norteamérica que acumulan millones de cosas y digo, ¿cómo pueden vivir así? Yo siento que eso se traduce a lo que tienes en tu cabeza. Entonces, de esa manera te quiero expresar cómo yo me siento en los espacios cuando ingreso a un espacio y cuando hago esta investigación, cuando yo siento que también el conocer a las personas y tener esa empatía es cómo te sientes en los espacios y comienzas a ver las cosas alrededor y comienzas a entender a la gente. Entonces, obviamente, yo cuando entro a mis espacios me entiendo. Es como me siento. Entonces, tú puedes ver el cómo yo me siento, el cómo estoy teniendo mi casa o cómo estoy teniendo mis espacios pequeños y mis espacios personales. Si mi espacio personal está desordenado, me está pasando algo, estoy enfermo, estoy sintiendo de una manera. Vas a mi carro, en el carro te puedes dar cuenta y tengo cosas amontonadas y ves con basura, es porque mi cabeza está volando en otras cosas y no en lo que yo realmente soy en ese momento. Entonces, igual me pasa cuando entro a una oficina. Ahorita que me pasó esto, entré a la oficina y entré al lugar en donde trabajo y dije, aquí pasa algo. Aquí está pasando algo. Y con el tiempo me di cuenta que estaba pasando algo. Y había una esencia de lo que estaba pasando. Entonces me sentí de una manera abrumada. Me sentí de una manera porque las cosas estaban amontonadas y eso también reflejaba las cosas, lo que estaba pasando. De la misma manera cuando entras a un restaurante chino o entras a un restaurante indiano, ves las cosas y te hacen sentir las cosas y los olores te hacen sentir cosas muy agradables o muy abrumadoras, o hay lugares en los que yo no puedo estar. Te soy sincero, yo a los restaurantes indianos, yo no puedo entrar a los restaurantes indianos. Yo creo que las esencias son muy fuertes, ¿no? Esas especies son como, tienen unos toques muy altos que, o sea, yo no sé, pero la sensibilidad al 1000 a mí en la nariz me da, o sea, yo huelo eso y es como,
hay esencias que a mí no me gustan. Y yo creo que es muy importante reconocer que no siempre nos enseñaron a ver que los espacios reflejan lo que la otra persona siente. Y muchas veces íbamos a las casas, o cuando yo era pequeña al menos, íbamos a alguna casa y era, uy, no, qué desorden, o qué horror, cómo tienen la casa, o como que a veces no logramos dimensionar que, no sé, le falta un cuadro, lo que sea que esté pasando en el hogar, sí traduce algo que te está pasando adentro. Y que podemos ser empáticos en un punto donde podemos preguntar, oye, todo está bien, o cómo te sientes, o yo me acuerdo que muchas veces que hemos hecho terapia, una de las cosas que sí recomendamos es empecemos desde las cosas más pequeñas, como empecemos desde los detalles. Anda a tu parte personal de medias, interiores y todo, y saca todo lo que no uses y deja lo esencial. Ordena, arregla, distribuye. Yo me acuerdo cuando llegaste acá hiciste toda una metodología con tus camisetas de arreglarlas súper bien. Porque obviamente los espacios aquí son súper reducidos, entonces aquí es hacerse experto en Tetris, o sea, aquí es hacerse experto en Tetris en todo, porque cuando tú vives con alguien, también tienes que hacer ese tipo de cosas en la refrigeradora, y entonces tienes que generar como que lugares para ver dónde te avanza la leche y esto, y peor si compartes, ¿no? O sea, este es mi módulo, entonces entran las cosas, este es mi espacio para poner las camisetas si somos pareja y hay un espacio reducido para poner la ropa. Es como, este es tu espacio, este es el mío. Entonces, trata de meter ahí todo. Y Me aparte que parece sea interesante funcional. porque también yo siento que mueves la cabeza, si quieres, obviamente. Y creo que eso hay un valor muy agradable en ti, que cuando llegamos hiciste esa manera. Porque hay otras personas que también llegan y se llenan de muebles por poner las cosas y obviamente a veces no necesariamente necesitas más muebles, sino mejor distribución. Entonces, a veces es en eso es en lo que siento que también el ser humano nos complicamos. Preferimos comprar más muebles, preferimos hacernos más problemas en la cabeza en vez de buscar la manera de, De limpiar lo que ya tienes. sí, de ser más estructurado en tus ideas para descomplicarte de esas cosas que piensas que son como que el peor problema que te está pasando. Y creo que también pasa lo mismo con las relaciones personales, ¿no? Prefieres buscar un nuevo amigo que arreglar la relación que dejaste hace un año atrás, que la También. tienes ahí amontonada. Es un montón de relaciones que no están solucionadas y prefieres ir a buscar un nuevo amigo porque ya estás en otro lugar. No digo que está mal buscar nuevos amigos, pero prefieres ir a buscar nuevas compañías en vez de solucionarlas. Sí, creo Entonces creo que que habla mucho los espacios y habla mucho de la forma en la que te sientes y la forma en la que haces las cosas. y hoy Pues por habla hoy demasiado. o en un futuro, ¿dónde te verías ya como terminando este episodio? ¿Dónde te verías teniendo en cuenta la percepción y dónde quisieras vivir? O sea, culturalmente, todo. O sea, un poco darnos el sueño de un tiempo O de sea, Ricardo. yo la verdad en bosque andino con una casa estilo japonés. Ese es mi sueño de retiro. Con, o sea, con todo lo que tiene que ver con la casa Pero japonesa. no te estoy hablando de retiro, o sea, ¿cuántos años te vas a retirar? Me refiero a unos años, 5 años, o sea, que, no En sé, cinco otra años. cultura, ¿dónde te ves? eh, Todavía tienes hijos, no estás retirándote del no todo. sé, es que siempre ha sido mi sueño desde que yo desde el colegio siempre ha sido mi sueño y lo sigo manteniendo con los tiempos. Con el tiempo sigo respetando y manteniendo mi sueño de encontrarme en un lugar donde yo pueda estar en paz. Y es feo decir esto, pero a mí la gente alrededor me ha traído momentos, o sea, no me traen paz. Entonces es un poco el aislarme también y el estar introspectivo en mí, en mí mismo y dejar de estar tanto en sociedad y comenzar a estar en mí. Ya, es que yo te estoy dando este ejemplo porque recuerdas que unos días atrás yo te decía que hagamos una lista como si tuviéramos cáncer, o sea, hice incluso un reel hablando sobre el tema de que sería interesante hacer una lista como cuando ves en las películas o así que las personas que normalmente tienen esta enfermedad Ujú. se ponen una lista de un año, de todo lo que quieren cumplir en su vida en ese año. Entonces dicen, quiero lanzarme en paracaídas, quiero irme de viaje, quiero. Entonces yo te decía, ¿por qué esperamos a llegar a tener cáncer si igual nos vamos a morir? Pero hacer una lista de qué quisieras. Entonces, ¿por qué esperas a retirarte para tener esa vida? O sea, de alguna manera, ¿dónde te ves en un tiempo aquí para poder vivir casi toda la vida como te gustaría? O sea, en otra ciudad, con una cultura más
Norteamericana. No sé, norteamericana. Ok, Necesito, como una cultura perdón, es que la tengo claro. diferente, digamos, baja densidad, no ciudades tan intensas como Toronto, porque Toronto es una ciudad como Nueva York, o sea, es intenso. Pero sí a las afueras de una ciudad media grande, a las afueras de la ciudad media grande, y sí me inclino mucho por los bosques de Virginia, los bosques de Carolina, un poco el área más del Pacífico, que no sea tan seca, pero también estoy abierto a Texas, también me gusta Texas, todo tiene su magia, pero sí un lugar tranquilo, un lugar donde no haya tanto Y una casa igual problema. japonesa y que tenga sus Eso sí. árboles y Pero todo. ponte, si nos vamos a Texas, obviamente es respetar el minimalismo, pero obviamente en Texas no puedo construir con madera expuesta, o sea, me voy a asar. Reconozco que tengo que construir de una manera adecuada para el clima, pero sí, con arquitectura japonesa, donde la salud mental y lo introspectivo sea lo más importante, y el minimalismo por completo. Me gusta, creo que hay partes que coincido contigo, honestamente, o sea, vamos compaginando también esas ideas. Y sí me gustaría que los que me están escuchando hagan esta lista que le decía Ricardo, de cositas desde las más pequeñas hasta las más grandes. O sea, no tiene que ser, quiero viajar a Tailandia y quiero hacer esto, o sea, cosas muy grandes que merezcan tanto tema económico que a veces, o sea, también hacerlas como medianas, ¿no? O sea, unas pequeñas, unas grandes, un día, en una tarde en la playa tomando un vino, o sea, como que tengas variedad y que tampoco te cause ansiedad, ni te exijas esta idea de que esto tiene que ser a un año, sino puede ir siendo progresivo y también aumentando conforme pasa el tiempo. O sea, yo ya fui haciendo mi lista y conforme pasa el tiempo van a ir aumentando otros requerimientos para mi lista. Entonces es una buena manera de vivir mientras pasa la vida y que cuando te vayas, no sé, sientas esa... Yo siento que voy a sentir esa tranquilidad de decir, viví, sí, que es lo más importante. Yo les voy a dar en cambio por mi otro lado, cuando hablamos sobre este tema. Yo te dije que uno espera la muerte de un ser querido o de un ser amado para tener esta idolatría y valorar a la persona por lo que fue en su vida. Siempre que se muere dices, esta persona era buena persona, le amaba por esto, conozco esto de ella. O sea, cuando una persona se muere, le comienzas a hablar bien de esa persona y comienzas a ver las cosas bonitas. ¿Por qué tenemos que esperar que las personas se mueran para valorarlas? ¿Por qué no las valoramos ahorita en vida? Y hablaba yo de un luto en vida. ¿Por qué no enlutas en una persona en vida? Suena feo, suena difícil, pero ¿por qué no le enlutas? No tienes este tipo de pensamientos mientras la tienes adelante. Y de esa manera vas a poder valorar la esencia de esa persona. Bueno, sin más, yo creo que quiero despedirme agradeciéndoles otra vez por esta última temporada de neuroarquitectura. No se trata de que esto se va a terminar, simplemente creo que viene la quinta temporada cargada de mucho de todo, de todas las temporadas, y ese proceso tan bonito de a veces solo ir contando cosas que vamos viviendo en el camino, porque yo siento que cada temporada ha sido un poco el espejo y el reflejo de lo que hemos vivido en ese momento. Y es muy interesante cómo en la siguiente vienen con cambios, vienen con muchas cosas detrás que van a ir diciendo lo que vamos haciendo en todo sentido, inmigración, como padres, como crianza, en sí, de todo. Así que gracias por todo. Yo soy Diana. Y yo soy Ricardo. Gracias. Bye. Posiblemente este podcast lo estés escuchando en un tiempo que te diste para ti o te encuentres con tu familia. Estar conscientes de que las personas que se encuentran en tu hogar merecen saber que lo que pasa en la vida es una oportunidad de crear relaciones y momentos extraordinarios es fundamental. El miedo es el potencial que permite crear una experiencia como estilo de vida saludable. Familias conscientes. Familias creadas con amor.